Vamos a seguir con el tema de aplicación de pruebas de auditoría para examinar la información, siempre viendo cuál es el trabajo que realiza el auditor interno dentro de su trabajo de auditoría. Aquí está la ejecución de la auditoría, se llevará a cabo con base en aplicación y seguimiento de programas de auditoría diseñados con esos propósitos, que son como los planes que ya estábamos viendo en el caso de Caja Chica e inventario, que vemos cómo vamos a estudiar cada área que es necesario estudiar en auditoría. El programa de auditoría se entenderá como el documento que contempla de manera sistemática y ordenada los pasos por seguir y los procedimientos de auditoría que se van a aplicar en un trabajo de auditoría. Los programas de auditoría forman parte de los papeles de trabajo y siempre deben ser colocados al inicio de la sección a que aludan o correspondan. Se complementarán con cuestionarios que contemplen la cobertura de aspectos, de detalles implícitos en cada una de las partes o secciones de la actividad sujeta a auditoría. Entonces, igual que en auditoría externa, que nosotros hacemos un programa de auditoría y un cuestionario de control interno para cada área de las que vamos a estudiar, según la empresa, según lo que determine el auditor. Ya sabemos que depende de la importancia de las cuentas dentro de la estructura de los estados financieros, o es lo que vamos a nosotros a estudiar, y a esa área es que le vamos a hacer un programa de auditoría y un cuestionario de control interno, que ya lo vimos en la auditoría externa. Igual en la auditoría interna dice que vamos a hacer un programa de auditoría y a la par un cuestionario de control interno, igual que en la auditoría externa. Porque ya sabemos que por medio de los cuestionarios nosotros, por medio de esas preguntas que elabora el auditor, vemos qué debilidades o qué fortaleza hay en esa área, y de acuerdo a eso nosotros elaboramos el programa, que en el programa es el plan de estudio de esas cuentas y la aplicación de pruebas o procedimientos sustantivos. Ya sabemos que hacemos arqueos, que hacemos reconciliaciones bancarias, que hacemos cartas de confirmación de saldo a los clientes, a los proveedores, y hacemos las tomas físicas de los inventarios en bodega, hacemos también las tomas físicas de los activos fijos. Entonces eso me lo da a mí la aplicación del cuestionario de control interno, porque yo ya vi cuáles son las debilidades que hay en esa área de esa empresa, y entonces de ahí nosotros elaboramos el programa, que ya sabemos que todos los programas de auditoría tienen un objetivo, porque hay un objetivo particular para cada área. ¿Cuál es mi objetivo como auditor al estudiar esa área? Y después viene que yo voy a aplicar mis pruebas o la revisión de la documentación, si voy a hacer las reconciliaciones bancarias, o sea, qué técnicas yo voy a usar y qué procedimientos para yo obtener una certeza razonable de esa información financiera y yo poder emitir una opinión. En este caso vemos que es diferente en la auditoría interna, ya lo vimos, porque, por ejemplo, estudiamos el área de Caja Chica. Si se recuerdan, elaboramos un plan de auditoría para Caja Chica y redactamos un informe para esa área. Entonces vamos trabajando cada área y a cada área le vamos aplicando un programa, le vamos aplicando pruebas y vamos terminando con un informe. Diferente a la auditoría externa, que en la auditoría externa los equipos de auditores o las firmas de auditoría hacen los programas, después hacen la aplicación de las pruebas o los procedimientos y viene que hacer los hallazgos de cada área, y todos esos hallazgos van en un mismo informe, que es solo un informe final el que se elabora y el que se presenta a la gerencia. Entonces este programa, este informe es solo un informe final, el que se hace con los hallazgos, y es el que se presenta a la gerencia general del cliente o de la empresa.
En el caso de la auditoría interna, hacemos un estudio de cada área y entonces a cada área nosotros la evaluamos y obtenemos un informe de cada área en específico. Dice que en auditoría interna los clasifican los programas de auditoría en aplicación general y aplicación específica. Los de aplicación general dice que son aquellos que van en relación al estudio general, por ejemplo, lo relativo al estudio general, estudio de evaluación del sistema del control interno y los que elaboran para uniformar el proceso de levantamiento de la información. Entonces son aquellos que contienen información general de la empresa, que ya vimos que... son los que obtienen información general de la empresa, por ejemplo, el estudio general, que lo realizamos, decíamos, a través de técnicas como entrevistas, y el estudio del control interno, que ya vimos cómo elaboramos un informe de evaluación del sistema de control interno. Todo esto entra dentro de tus papeles de trabajo de auditoría, y entonces a esto les podemos llamar como programas de auditoría de aplicación general, porque abarcan información general de la compañía. Están los programas de auditoría de aplicación específicas, que son los que se diseñan para el tipo de trabajo de auditoría y la actividad sujeta a intervención. Entonces, los de específica ya serían los de cada área, ya como elaboramos el programa o el plan chica, y ya ustedes elaboraron uno para inventario. Entonces ya van específicamente sobre un área. Y a esto le llamamos programas de auditoría de aplicación específica. Entonces hay dos, el de general y lo específico. Después viene la aplicación de muestreo, que ya hemos visto, o ya les he explicado que en el caso de las empresas que tienen una gran cantidad, por ejemplo, de clientes de cheque o de volúmenes, entonces es imposible que los auditores revisen uno por uno toda esa cantidad de información, por lo que viene que se tienen que aplicar los muestreos, porque es imposible que vos revises el 100% de esa información. Debido al volumen, a la cantidad y el tiempo programado para la revisión, dice que ya resultará demasiado oneroso y fuera de contexto el efectuar revisiones al 100%, excepto en casos de fraude, que ya es necesario, ahí digamos que vos revises toda la información que es necesario, pero solo exclusivamente en casos de fraude. Por lo general se van a aplicar los muestreos, pero dice que el objetivo de la auditoría y los resultados obtenidos en el estudio general, el estudio y evaluación del sistema de control interno, el análisis de la información levantada, la importancia de las operaciones y transacciones y su representatividad en el contexto general de la entidad y los estados financieros, el riesgo probable de error. O sea, todos estos tres aspectos es necesario a la hora de que el auditor vaya a elegir el muestreo. El muestreo en auditoría es un procedimiento mediante el cual se obtienen conclusiones sobre las características de un conjunto numeroso de partidas a través del examen de un grupo parcial. Hemos venido hablando de muestreo, pero ¿cómo en la práctica se realiza ese muestreo? Ahí están las técnicas de selección de muestras, se refiere a los métodos disponibles para seleccionar las muestras de auditoría. Están la selección a juicio del auditor y selección por números aleatorios, intervalos y selección por bloque o conglomerado. Entonces los tipos de muestreo, dentro del campo del muestreo en auditoría existen dos grandes grupos, que son los muestreos de criterio y los muestreos estadísticos, que a medio se los había explicado. El muestreo de criterio es el no estadístico, y el auditor, basado en un criterio subjetivo, determina el tamaño de la muestra. Entonces vamos a tomar en cuenta que el auditor, de acuerdo a su juicio profesional, digamos su experiencia,
que tenga con otros clientes o con clientes similares, donde, por ejemplo, en el giro del negocio que ya ha trabajado con otra empresa y va ahora nuevamente a trabajar con otra empresa, pero del mismo ramo y la mismo tipo de auditoría, entonces él ya se va formando un juicio profesional de cuánto es la cantidad de muestra o de números que necesita revisar, pero eso solo se lo va a dar, como decimos, la experiencia. La experiencia le va a dar ese juicio profesional que él sea capaz de determinar cuánto es la cantidad que él necesita para tener esa confianza, ese nivel de confianza o esa certeza razonable para juzgar esa información. Entonces, por eso nos dice que es un criterio subjetivo el que usa el auditor, porque nadie tiene el mismo criterio, entonces un auditor puede escoger 300 cheques de una muestra o de una población y otro puede escoger 200 o puede escoger 400. Eso va a criterio subjetivo del auditor y su misma experiencia que le ha dado trabajando con otros clientes. Y el muestreo estadístico es aquel en que la determinación del tamaño de la muestra se da por métodos matemáticos basados en cálculos de probabilidades. Entonces, es aplicando una fórmula que el auditor va a encontrar el número de la muestra o el número digamos, de cheque de clientes que necesita revisar para obtener la confianza. Entonces vamos a ver que en el muestreo estadístico cuáles son las particularidades que debe de tener, digamos, lo que es el coeficiente de confianza, la precisión, la tasa de error esperada, la media, la desviación estándar y la tasa de error tolerable. Esos son los aspectos dentro del muestreo estadístico que es mediante por fórmula. También nos da 10 pasos, diseño, plan de muestreo, que sería identificar los objetivos de la prueba, determinar la población y unidad de muestreo, establecer método de muestreo, definir valores, parámetros que afectan el tamaño de la muestra, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar la muestra aleatoriamente, auditar los elementos seleccionados de la muestra, cuantificar cantidad de desviaciones detectadas, determinar límites de desviación y evaluar resultados. Les voy a enseñar cómo calcular la muestra con dos diferentes fórmulas que son de las más usadas en auditoría, y vemos que primero es determinar la cantidad y segundo determinar cuáles van a ser los documentos que yo voy a revisar, porque si bien es cierto en una población de, por ejemplo, de 1000 cheques y yo tenga una muestra de 300 cheques, después viene la pregunta de cuáles cheques son los que yo tengo que revisar. O sea, voy a revisar los primeros 400, los primeros 300 o los últimos 300 de esa numeración. Entonces son dos interrogantes que tenés al momento de calcular la muestra. Primero es determinar el tamaño, la cantidad y segundo cuáles son los documentos que yo voy a revisar de acuerdo a esa muestra. Crear la misma bolsita. ¿Cuánto sería entonces? No, una bolsita plástica, claro. ¿Cuánto da ahí? Sí, le voy a dar. ¿Le dio sí? Sí, sí. Sí, claro. Ahí me doy. Ahí. Le voy a encargar pero un número
0.38, porque me queda un poquito porque casi no me gusta, ¿no? Y Pero vamos a ver, yo lo voy a decir. los jeans tan bonitos, eso los voy a mostrar. Entonces tenemos, disculpen, tenemos la fórmula para calcular la muestra. En la primera método tenemos en el tamaño de la población, esa es la desviación estándar, la P, la probabilidad de ocurrencia, N, el tamaño de la muestra, el N con un signo de admiración, tamaño de muestra sin ajustar, S al cuadrado, la varianza de la muestra, y B al cuadrado, varianza de la población. Y aquí nos da las fórmulas que necesitamos aplicar para encontrar el tamaño de la muestra. El primer ejemplo dice que tenemos caso de cheque emitido. Tenemos la población, son 1.176 cheques. La desviación estándar es el 15%, entonces 0.015. Estos datos ya yo siempre los voy a dar. Siempre los vamos a dar porque ya están dados. La probabilidad de ocurrencia, el 90%, que es 0.9. Entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra. Para llegar a la N, que es el tamaño de la muestra, nosotros tenemos que aplicar antes varios pasos o varias fórmulas anteriores, por eso lo puse en paso. En el paso 1 vamos a encontrar primeramente la varianza de la muestra. En el paso 1 vamos a hallar la varianza de la muestra. Entonces la varianza de la muestra dice que la fórmula es P multiplicado entre paréntesis 1 menos P. Entonces ya sabemos que P es la probabilidad de ocurrencia, 1 menos la probabilidad de ocurrencia, porque aquí está la fórmula P, 1 por 1 menos P. Entonces aquí les puse yo qué significa las letras para que ustedes lo vean dentro de los datos que da el caso. Entonces nosotros tenemos que la probabilidad de ocurrencia nos decía que era aquí en los datos del 90%, que es 0.9. Entonces aplicamos la fórmula 0.9 por 1 menos 0.9 nos da a 0.09. Esa es la varianza de la muestra. En el paso número 2 encontramos la varianza de la población. La varianza de la población dice que es la varianza de la muestra al cuadrado. La varianza de la muestra es de 0.015, la desviación estándar, 0.015. Esa es la desviación estándar al cuadrado. Aquí es la desviación estándar al cuadrado, aquí hay un error. La desviación estándar al cuadrado es 0.015, que ya nos dio el ejercicio. Y entonces solo le elevamos al cuadrado y ahí nos da 0.000225. En el paso número 3 encontramos el tamaño de la muestra sin ajustar. Dice que el tamaño de la muestra sin ajustar, la fórmula es la varianza de la muestra entre la varianza de la población. La varianza de la muestra la encontramos aquí en el paso 1. Es la aplicación de la primera fórmula. Entonces ya tenemos el resultado que era 0.09. Y la varianza de la población la encontramos en el paso número 2, que nos dio 0.000225. Entonces dividimos y eso nos da 400. Esa es la muestra sin ajustar. Y en el paso número 4 encontramos ya el tamaño de la muestra, que es lo que nosotros queremos lograr.
Entonces el tamaño de la muestra, que es n, nos dice la fórmula que es tamaño de la muestra sin ajustar entre 1 más el tamaño de la muestra sin ajustar entre la población. Entonces, el tamaño de la muestra sin ajustar, el primer dato de la fórmula, lo encontramos en el paso 3, que son los 400. Dice que entre 1 más, otra vez, el tamaño de la muestra sin ajustar, los 400, entre la población. Y la población la tenemos al inicio en los datos que ya nos dan, que son 1176 cheques. Entonces aquí tenemos la aplicación de la fórmula, que es el tamaño de la muestra sin ajustar, que la encontramos en el paso número 3, los 400, entre 1 más 400 sobre 1176. Aplicando la fórmula nos da 298 cheques. O sea, de la población de 1176, yo voy a revisar 298 cheques porque eso me dio el tamaño de la muestra. Aquí puse un muestreo por criterio de 300 como un ejemplo pues de un juicio de auditor, y el muestreo estadístico 298 cheques. Ya sabemos que el muestreo por criterio va a estar dado por el juicio profesional y la experiencia que tenga el auditor, y que como no todo el mundo tiene el mismo juicio o criterio, entonces eso va a cambiar. O sea, para cada auditor va a ser diferente, porque eso va a estar dado por su experiencia que tenga al auditar otros clientes similares, y ya él tenga esa referencia de saber cuánto es la cantidad que él necesita revisar para tener esa certeza razonable. Entonces, la obtención del tamaño de la muestra aplicando el primer método es encontrar primero, va por pasos, primero encontrar la varianza de la muestra. Siempre ya los datos ya van a estar, siempre estos datos aquí van a estar como el tamaño de la población, la desviación estándar y la probabilidad de ocurrencia. Esos datos ya siempre los vamos a proporcionar. Después viene que en el paso 1 encontré la varianza de la muestra, ya está la fórmula, y los datos también que necesitamos ya están, que es la probabilidad de ocurrencia. Entonces P por 1 menos P, porque entre paréntesis se multiplica, 0.9 por 1 menos 0.9. En el paso número 2 está la varianza de la población, que la varianza de la población es la desviación estándar al cuadrado. Entonces la desviación estándar ya nos indica que es de 0.015, solo la elevamos al cuadrado y eso nos da 0.000225. En el paso número 3 encontramos el tamaño de la muestra sin ajustar, que no es más que dividir la varianza de la muestra entre la varianza de la población. La varianza de la muestra la encontramos en el paso 1 y la varianza de la población en el paso 2. Entonces solo dividimos 0.09 entre 0.000225. Eso nos da 400. Y por último encontramos el tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra va a ser el tamaño de la muestra sin ajustar, que nosotros acabamos de encontrar en el paso 3, dividido entre 1 más, otra vez, el tamaño de la muestra sin ajustar entre la población. O sea, aquí ya aplicamos la población porque necesitamos saber el tamaño de la muestra. Entonces son los 400 entre 1 más 400 sobre 1176. Aplicando fórmula nos da a 298 cheques, que son los que yo necesito revisar según el muestreo estadístico. Aquí solo por comparar, puse yo un muestreo de criterio de 300 cheques, solo por comparar.
Ya en este momento ya sabemos que necesitamos 298 cheques revisar de esa población, pero de esos 1176, ¿cuáles cheques son los que voy a tener que revisar o que tengo que revisar? Es la siguiente pregunta. Para esto vamos a usar el método más simple, que es el método aleatorio simple. En el método aleatorio simple necesitamos primero saber la numeración de los cheques. Los datos nos dicen que son 1176 cheques. Vamos a suponer que son los primeros 1176, o sea que partimos del 1 hasta el 1176, como algo más fácil. Primer cheque, el 0001, y el último cheque, el 1176, que es el tamaño de la muestra. O sea que partimos de 0, del 1 al... Vamos a suponer que esa empresa estaba empezando y que su numeración es esa. Entonces, ¿cómo vamos a hallar qué cheque voy a revisar? Dice que va a ser el último cheque menos el primero entre el tamaño de la muestra. Entonces, yo tengo que el último cheque, usando este supuesto de numeración, es el 1176, menos el primer cheque es el 1, porque estamos suponiendo que va del 01, del 0001 al 1176, entre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra lo acabamos de calcular, que nos dio 298. Entonces hacemos ese cálculo de 1176 entre menos 1176 menos el 1 entre 298 nos da 4. Entonces dice que es 4 el aleatorio que vamos a utilizar. Del 1 al 4 van a ir de 4 en 4, eso nos indica, en otras palabras, que de 4 en 4 nosotros vamos a ir sacando la numeración de los cheques que vamos a revisar. Si yo como auditor del 1 al 4 elijo partir del 3, o sea, yo solo puedo elegir del 1 al 4, porque eso me dice la fórmula, porque el resultado fue 4. Si yo elijo como auditor que voy a partir del 3, porque el 3 está entre el 1 y el 4, obviamente. Entonces del 3 voy a revisar 3 más 4, 7 más 4, 11 más 4, 15, y así sucesivamente hasta sacar los 298 cheques que son necesarios que yo revise según la fórmula. Entonces voy a ir eligiendo el cheque número 3, el cheque número 7, el cheque número 11, el cheque número 15 y así sucesivamente. Porque mi fórmula me dijo que el aleatorio va a ser 4. Entonces yo le voy a ir sumando 4, 4, 4, 4 y así hasta lograr los 298 cheques que yo necesito para poder cumplir el tamaño o la muestra que me arrojó mi estadístico. Entonces, lo primero que yo necesito saber es la cantidad aplicando fórmula de cuánto es la cantidad de muestra que yo necesito de esa población. Y segundo, cuáles son la numeración o cuáles son, la numeración de esos documentos que yo necesito saber. Por eso al principio que yo les decía que vamos a usarlo, en este caso serían los primeros 298 cheques o vamos a usar los últimos 298 cheques. No, mejor usemos la fórmula del método aleatorio simple que nos va indicando cuáles son esos cheques así aleatorios que yo voy a ir sacando para revisar. Y entonces no agarro en filita todos los cheques, ni de los de inicio, ni los de final, ni los de en medio, sino que los voy, en este caso la fórmula me arroja 4. Yo elijo entre el 1 y el 4 de dónde arrancar, elegí el 3 y entonces solo le voy sumando 4, 4, 4, 4 y voy sacando toda la muestra pues en relación a cuál es la muestra que voy a usar. El segundo método es el muestreo para poblaciones finitas y aquí nos da otra muestra de siempre estadística. Estadística, en este caso está
la fórmula aquí que dice z al cuadrado por p por q por n entre n por e al cuadrado por z al cuadrado por p por q. Esta fórmula donde siempre están los datos, siempre nos va a dar datos, pues no es que vamos a aplicar fórmulas sin datos. Y podemos ver que la z es el nivel de confianza, la p es la proporción de la probabilidad de éxito, la q es la probabilidad de fracaso, n el tamaño de la población y el e el límite aceptable de error. Y en este caso siempre nos da datos, siempre nos va a dar datos para que nosotros podamos aplicar esa fórmula. La población en este ejemplo es de 1250 cheques. La probabilidad de éxito es de 0,5, la probabilidad de fracaso es de 0,5, o sea, llevas la mitad de éxito y la mitad de fracaso, por eso 0,5 de éxito, 0,5 de fracaso. El error del muestreo por lo general casi siempre es del 5% y el nivel de la confianza el 95%, que ese es un dato que ya está dado según las estadísticas, entonces 1,96. Las probabilidades. Entonces después viene que aplicamos la fórmula. Esta fórmula que está aquí la aplicamos con los datos que ya nos dan y entonces ahí tenemos primero el nivel de confianza, que es 1,96, por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de error, y por la población, entre la población por el error, más el nivel de confianza por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de error. Aquí lo vemos ya sustituyendo la fórmula por los datos, al final nos da 294 cheques. Esto después ustedes lo hacen en su casa con calma con la calculadora. Nos da 294 cheques según la aplicación de la fórmula. Después, igual vamos a sacar el método aleatorio simple, el primer cheque menos el último. Aquí también suponemos que estamos empezando del 1 y llegamos hasta la muestra son 1250 cheques, la población es 1250, que aquí está. La población es 1250 cheques. Entonces vamos a suponer que igual empiezan del 1 hasta el 1258. Entonces el primero es el 1, el último 1250 cheques. Entonces 1250 menos 1 entre los 294 que me dio la aplicación de la fórmula, igual me dio 4 como el anterior. El anterior ejemplo nos dio 4, pero aquí le cambio porque si yo supongo que siempre voy a elegir del 1 al 4, en el anterior yo elegí partir del 3, entonces ahora elegí partir del 4. Entonces le voy agregando 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, que va a ser los cheques que yo voy a tomar como muestra. Voy a tomar el 4, el 8, el 12, el 16, hasta completar los 294 cheques que son necesarios según la fórmula. Entonces, encontrar el tamaño de la muestra por aplicación de fórmula estadística, que es lo que más se usa dentro del trabajo de auditoría. Y lo importante es primero saber cuánto es la cantidad de la muestra en relación a la población, porque ya sabemos que las poblaciones pueden ser grandes porque pueden haber miles de cheques y entonces vos no tenés todo el tiempo suficiente para poder revisar esa gran cantidad. Entonces es necesario que vos apliques fórmulas
fórmula estadística para poder obtener cuánto es la cantidad que vos necesitas revisar para tener esa certeza razonable o esa confianza sobre lo que vos revisaste y que puedas emitir una opinión acerca de esa información financiera. Entonces el primer paso es encontrar ese tamaño de muestra, y lo segundo es, ya teniendo el tamaño de la muestra, cuáles documentos es lo que voy a revisar. Entonces por eso es que usamos el método aleatorio simple para saber cuál va a ser esa numeración dentro de esa cantidad que yo necesito revisar. Y es por eso que vemos que aquí tras la fórmula nos da cuál va a ser ese aleatorio que vamos a usar. En los dos ejemplos nos daba 4, entonces nosotros vamos a sacar la relación de 4. 1 entre 4, si tuviéramos un resultado aquí, por ejemplo, de 10, en el método aleatorio significa que yo voy a elegir del 1 al 10 un número del 1 al 10, puede ser el 8, y entonces después de ese 8 yo le voy sumando 10, 10, 10, hasta así obtener la cantidad de cheques o de clientes o de documentos que yo necesito revisar dentro de esa auditoría. ¿Cómo lo ven, alumnos? Bueno, profe, yo ahorita lo entendí, no lo veo tan complicado, pues la verdad. Sí. Sí, igual yo, a pesar que entré tardísimo. Yo lo entendí, profesor, está claro, Sí, con los pasos. Sí, va por paso y es sustituir los datos, así como cuando ustedes vieron la clase de estadística. Y es igual pues a la clase de estadística donde te dan datos y vos solo sustituís mediante una fórmula. En algunos casos tenés que seguir pasos. No sé si antes ya otro profesor les había dado fórmulas para muestreo. Porque si nos vamos al criterio profesional, ustedes saben que yo si estoy, por ejemplo, si yo estuviera empezando como auditor y decir, voy a sacarlo por juicio profesional, y entonces me va a quedar esa duda que si esa cantidad era la necesaria. O sea, siempre, no sé, va a quedar esa duda. Mejor aplico una fórmula, porque la fórmula es como mi prueba de que esta fórmula me indicó que cuánto era mi cantidad de mi muestra. Diferente a cuando ya tenés tantos años de experiencia trabajando en auditoría, ahí sí ya yo, como digo, considero que ya hay un juicio profesional para poder decir, de esa muestra de 2.000 cheques yo voy a revisar 500. Pero cuando estás empezando, digo, mejor usa una fórmula, porque todavía no tenés ese criterio profesional para poder deducir cuánto es la cantidad necesaria que necesitas. Por eso es que siempre están, en todos los libros de auditoría, están las fórmulas para aplicar los tamaños de las muestras. En la práctica vienen ejercicios para calcular las muestras y es seguir igualito los pasos. Igualito los pasos, porque doy los mismos datos, los datos que tienen los supuestos que acabamos de hacer, es igualito, solo cambié números para que ustedes aprendan a aplicar la fórmula. Y entonces primero encuentran el tamaño de la muestra y después encuentran el aleatorio. Y aquí les puse que todas parten de 1. Vamos a suponer ahorita que todas parten del 0,1 hasta la cantidad de facturas o en este caso clientes que vamos a revisar. Pero es solo aplicar las muestras y que ustedes se sienten en sus casas con una calculadora ahí a sacar los cálculos, pues de primero los cálculos del material que ya están resueltos para después aplicarlos en la práctica. Es solo la asignación es solo hacer los cálculos de las Y muestras. ahí nos damos lo que pide, profe. Diga. Eso del
Eso de muestreo para poblaciones finitas. Es la otra forma.